vamos a presentar como una ayuda para los estudios que regularmente hacemos en la iglesia los domingos, unos resúmenes generales de los diferentes libros de la Biblia. Vamos a incluir todos los libros de la Biblia, porque es bien importante que tengamos esta información antes de proceder a estudiar los capítulos o los pasajes que tengamos programados. Esperamos que este esfuerzo pueda ser de ayuda y de gran beneficio para nuestros hermanos, porque hoy en día es necesario tener un entendimiento cabal de las Escrituras para afrontar los tiempos difíciles que estamos viviendo. Estudio del libro de Isaías. El autor fue Isaías y fue escrito en el año 750 a 680 a.C. Fue dirigido a Israel y escrito en Judá. Este libro fue escrito en una época agitada. El pueblo se había alejado de la religión y se habían corrompido. El profeta Isaías predijo la cautividad babilónica tanto para Israel como para Judá, pero también profetizó el regreso de los exilados y la venida del Mesías. En los capítulos 9, 11 y 53 se encuentran las dramáticas descripciones de Cristo y de su reino, escritos más de 500 años antes del tiempo de Cristo. El libro de Isaías es una de las grandes obras maestras del mundo. Escrito por una persona educada en un buen hebreo, contiene un elevado espíritu y un sentimiento ferviente y una vívida imaginación. Está citado en el Nuevo Testamento en más ocasiones que cualquier otro libro. Su género de literatura es cronológico, poético, profético y puede decirse también que histórico. La idea principal del libro es el de los juicios y salvación de Israel por mano de Dios, usando a otras naciones. ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? Es la exhortación al rey Ezequías, profecía de juicio a la desobediencia, el anuncio del Mesías y mostrar la salvación para el nuevo Israel. Palabras clave en el libro: remanente, Israel, Judá, Samaria, Asiria, el Santo de Israel, Jehová de los ejércitos. O sea, ministró en Jerusalén y sus alrededores como un profeta de Judá durante los reinados de 4 reyes de Judá: Usía, Jotam, Acaz y Ezequías. Evidentemente venía de una familia de cierto rango porque tuvo acceso fácil al rey y cercanía a un sacerdote. Esto lo encontramos en el capítulo 7, versículo 3 y el capítulo 8, versículo 2. Él era casado y tenía 2 hijos que llevaban nombres simbólicos. Isaías fue contemporáneo de Oseas y Miqueas. Su estilo de escritura no tiene rival en su versatilidad de expresión, brillantez de simbolismos y riqueza de vocabulario. Durante el reinado próspero de Usías, de 52 años, de 790 al 739 que duró este reinado, Judá se desarrolló y llegó a ser un fuerte estado comercial y militar, con un puerto para el comercio con el Mar Rojo y la construcción de muros, torres y fortalezas. Su hijo Jotam tuvo que encargarse de los deberes del rey antes de la muerte de su padre. Asiria comenzó a emerger como una nueva potencia internacional bajo Tiglat-Pileser en el año 745 a.C. Acaz tenía 25 años cuando comenzó a reinar en Judá y reinó hasta los 41. Israel y Siria formaron una alianza para combatir la amenaza asiria que se incrementaba. Ezequías comenzó su reinado sobre Judá en el 715 a.C. y continuó por 29 años. La reforma era una prioridad cuando se volvió rey.
Segunda Reyes, capítulo 18, versículo 4. La amenaza de una invasión asiria forzó que le prometiera un pesado tributo a ese poder oriental. Ezequías se enfermó seriamente con una enfermedad que amenazó su vida, pero él oró y Dios en su gracia extendió su vida por 15 años. Llamado el profeta mesiánico, por cuanto estaba profundamente compenetrado de la idea de que su pueblo había de ser una nación mesiánica ante el mundo. Ese era Isaías, es decir, una nación por cuyo medio había de venir Dios y una grande y admirable bendición a todos los pueblos. Isaías profetizó durante el periodo del reino dividido, dirigiendo el mayor enfoque de su mensaje al reino sureño de Judá. Él condenó el ritualismo vacío de su día, capítulo 1, versículo 10 al 15, y la idolatría en la que tantos del pueblo habían caído, capítulo 40, versículo 18 al 20. Él miró hacia adelante y vio la cautividad babilónica venidera de Judá a causa de esta partida del Señor, capítulo 39, versículos 6 y 7. El cumplimiento de algunas de sus profecías durante su vida proveyó sus credenciales para la posición profética. El esfuerzo de Sennacherib por tomar Jerusalén fracasó tal como Isaías había dicho que sucedería en el capítulo 37, versículos 6 y 7. El Señor sanó la enfermedad mortal de Ezequías, tal como Isaías lo había predicho en el capítulo 38, versículo 5. Mucho antes de que Ciro, rey de Persia, apareciera en la escena, Isaías lo nombró el libertador de Judá de la cautividad babilónica, capítulo 44, versículo 28. El cumplimiento de su profecía de la primera venida de Cristo le han dado a Isaías aún mayor defensa. El patrón de un cumplimiento literal de su profecía, que ya se han cumplido, da certidumbre de que las profecías de la segunda venida de Cristo también verán un cumplimiento literal. Con toda razón, Isaías es llamado el príncipe de los profetas. La visión que tuvo del Señor como alto y sublime, capítulo 6, versículo 1, y la consecuente opinión de sí mismo como un hombre de labios inmundos, capítulo 6, versículo 5. Las profecías de Isaías presentan el cuadro de mayor diversidad del Mesías de todo el Antiguo Testamento. Contiene acerca de su primera y segunda venida. Tiene contenido abundante sobre los dos temas. Es de importancia especial en la presentación que Isaías hace del siervo sufriente, que alcanza su punto culminante en Isaías capítulo 52, versículo 13 y capítulo 53, versículo 12. Isaías, cuyo nombre significa salvación del Señor, nació en el 760 a.C., dentro de una familia aristocrática del reino de Judá. En ese año, Amós ya estaba predicando contra el pecado de Israel. Oseas predicó durante la niñez de Isaías. El ministerio de Isaías probablemente comenzó durante los últimos días del rey Usías. Tanto Usías en Judá como Jeroboam II en Israel gobernaron sin mayores dificultades sobre sus propios países, debido en parte a que ningún país poderoso les molestó. Muchos de los temas predilectos de Isaías se encuentran ya en su visión inaugural, capítulo 6, versículos del 1 al 13. Sobre todo en su énfasis en Jehová como Santo de Israel, título que aparece unas 25 veces en todo el libro, pero solo 5 veces en los demás libros del Antiguo Testamento. Este estudio de Isaías debe ayudarnos a compenetrarnos en el estudio del libro capítulo por capítulo. Exhortamos a los miembros de nuestra iglesia Defensores en Guayama y a todos los que nos contactan a través del YouTube a que se esfuercen en hacer el mejor estudio posible, porque consideramos que este es un libro medular para el entendimiento de todo el mensaje de Dios revelado en la Escritura.
Muchas gracias por su atención.